Félix, comenzamos. Bueno, buenos días a todos. Como siempre, agradeceros la asistencia y la atención. Bueno, como comentaba Alberto, ¿no? Si queréis hacemos una pequeña valoración inicial y luego, bueno, pues nos abrimos un poco a preguntas o profundizamos donde vosotros consideréis más oportuno. Por hacer una valoración de inicio, bueno, obviamente empezamos una temporada el año pasado con mucha ilusión. Yo creo que se generó mucha ilusión con la llegada de Pablo, con un plantel de jugadores contrastados a todos los niveles y bueno, pues esa ilusión y ese inicio, bueno, pues al final no lo hemos sabido gestionar y hemos llegado a una temporada que, bueno, pues hemos acabado con una decepción, ¿no? Por diferentes motivos. Yo creo que el equipo, analizando un poco lo que son las competiciones, empezamos una ACB de manera irregular, eso lo hemos ido arrastrando, nos ha ido costando entrar en lo que es la ACB, que eso al final nos lleva a no estar metidos en la Copa del Rey, cosa que obviamente se vuelve a repetir este año y que Baskonia no se lo puede permitir. Obviamente Baskonia tiene que estar a un nivel competitivo alto en todas las competiciones. Veníamos el año pasado de una buena Euroliga, donde jugamos un play-in y donde lo ganamos y jugamos el play-off, pero este año, bueno, pues en esta competición en casa sí hemos podido estar a un nivel alto, con 12 victorias, pero fuera de casa no hemos estado a la altura. Y ahí está el dato, ¿no? Hemos ganado 2 partidos fuera de casa en Euroliga y eso, quieras o no, bueno, pues te va mermando y te va generando una situación que no es fácil luego de gestionar durante el año. Ha habido muchos partidos de casis, que durante la temporada lo hemos ido definiendo, pues igual ha habido 18 partidos, ¿no? que hemos estado ahí con un más menos 7 puntos, pero no hemos sabido concretarlos, ¿no? De esos 18, pues igual 6 partidos los hemos sacado adelante, pero otros 12 partidos no hemos sido capaces de ganarlos o de finiquitarlos, cosa que el año pasado sí hubo situaciones donde esos partidos los sacábamos adelante. En definitiva, no hemos sabido conjugar las dos competiciones, tanto la ACB como la Euroliga. El inicio de la ACB, nos lastra y eso ya nos va llevando a prisas. Eso nos conlleva también a que el plantel de jugadores pues no lo ampliamos en el sentido de que no todos los jugadores juegan minutos. Hemos tenido jugadores donde este año no han podido disfrutar de minutos, de oportunidades, como puede ser el caso de Pavel. Y eso es un tema que, bueno, que debemos de analizar a nivel interno y de alguna manera solucionarlo y buscarle una solución de manera inmediata. Debemos de buscar, digamos, ese equilibrio, ¿no? Debemos de intentar volver a buscar esa competitividad, ese equilibrio competitivo. Tuvimos un mal mes, el mes de noviembre, lo recuerdo, ¿no? con 5 derrotas consecutivas en la Euroliga, y eso también nos generó un punto de inflexión en lo que puede ser el estar cerca del play-in al final, ¿no? en esta competición de Euroliga, y bueno, pues hemos ido arrastrando. Sí es cierto que el equipo ha habido días que ha tenido buenos, como nota positiva, y eso nos demostraba que había días que sí que el equipo podía dar ese paso adelante, ¿no? Hemos ganado a equipos como Fenerbahce, como Bayern, como Barça, como Madrid, como el PAOK, o sea, Panathinaikos, pero es cierto que luego sufríamos derrotas pues a veces dolorosas, ¿no? Partidos en casa que a priori sobre el papel las deberíamos de haber sacado y no fue así. Y además algunas derrotas pues donde bueno, el equipo no llegó a competir. Entonces, bueno, es un análisis, una reflexión que debemos hacer y estamos haciendo dentro de lo que es el club para modificarlo, solucionarlo y, bueno, y obviamente encarar esta próxima temporada 25-26 con el mismo optimismo. No tengamos dudas de que Baskonia lo hará, lo va a intentar como lo ha hecho siempre. Además, nos introducimos en una competición aún más exigente que la que hemos tenido este año a nivel de Euroliga, con más partidos, con 2 proyectos que entran con presupuestos muy altos, pero no debe ser una excusa. Obviamente debemos de, bueno, pues de trabajar más, de ser más eficaces y de alguna manera bueno, solucionar todas estas cosas que hemos ido comentando, pues de alguna manera enfocarlas y buscar un camino mucho más positivo y más firme. Gracias, Félix. Comenzamos con las preguntas. Buenos días.
¿Qué valoración haces del Buenos trabajo días. de Pablo Lasso? Y si se mantiene la confianza de Pablo para llegar al año que viene, a pesar de que tenga contrato. Bueno, obviamente dentro de este análisis que he hecho estamos inmersos todos, ¿no? Cuando hablo del club hablo de todos, hablo del entrenador, hablo de los jugadores, hablo de la dirección deportiva, hablo de la secretaría técnica, hablo de todo el club. Obviamente esa irregularidad y ese no entender las competiciones, pues todos somos responsables. Y obviamente, me preguntas por Pablo, pues también tiene su parte de responsabilidad, así lo mismo que la tienen los jugadores y las tenemos todos, ¿no? Yo creo que esta autocrítica y esta reflexión debe ser de manera conjunta. Entonces, bueno, a día de hoy Pablo tiene contacto con nosotros y bueno, lo que debemos hacer es sentarnos todos, que es lo que estamos haciendo, trabajando y buscar, digamos, ese análisis. Siguiente pregunta. Félix, te has comentado el otro día que había sido una temporada de egoísmos. ¿Sí? Yo te quería preguntar si ha habido mal ambiente en el vestuario y por eso esa temporada un poco has hablado de decepción. Bueno, mal ambiente en la plantilla no hay. Esto te lo puedo, además, te lo certifico y te doy la confirmación de eso. Obviamente, cuando Tada se refiere al egoísmo, bueno, es un poco consecuencia del análisis que os he hecho, ¿no? De la decepción. Obviamente el equipo a nivel individual ha tenido momentos muy buenos, pero a nivel colectivo no lo ha tenido, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que debemos de analizar, ¿no? ¿Por qué el equipo es egoísta? ¿Por qué hay ciertas situaciones que no ayudan a lo que es el equipo, ¿no? Yo creo que ahí debemos de buscar, y los jugadores y todos debemos de buscar ese punto de sacrificio por el bien del equipo, por el bien del club, por el bien del Baskonia. Es un poco a lo que Tada se refería, ¿no? El punto ese de egoísmo que él mismo, a sí mismo, se hacía la autocrítica, ¿no? Llega un momento donde entra esa ansiedad, ¿no? No estás en Copa, ya vas arrastrándolo, te vas viendo lejos de Euroliga, lo vas arrastrando, y al final quieres resolver. Con el mejor de los deseos, quieres resolver por ti mismo y a veces caes en eso y es donde puedes tener problemas. Cuando el equipo ha sido más generoso, cuando el equipo ha jugado más como conjunto, pues el equipo ha competido y ha sacado partidos adelante importantes. Félix, ¿y tú por qué, en tu valoración personal, por qué crees esos egoísmos? ¿Es cuestión de que no se ha conseguido generar esa química correcta en el equipo? ¿Es cuestión de acertar en 3-4 piezas concretas dentro del vestuario? Un poco, tu análisis personal, ¿por dónde va? Bueno, mi análisis es, el papel lo soporta todo, ¿no? Tú conoces un equipo y planteas con la secretaría técnica, con el conjunto del club, un equipo, el papel lo soporta. Luego tienes que ver los roles, tienes que analizar muy bien cómo conjugar eso. Obviamente en agosto o en septiembre, ¿no? Más hacia octubre, cuando el equipo lo tienes y demás, ves que es un equipo, bueno, completo, que tiene carencias, claro que las tiene, como las tienen todos los equipos, obviamente, ¿no? Y más en nuestro caso, que tienes que ir analizando todo el tema presupuestario y tienes que analizar las cosas, y muchas veces el mercado pues no te da la pieza que tú realmente quieres, ¿no? Pero esos egoísmos, bueno, los tienes que ir gestionando durante el año, ¿no? Igual los detectas en septiembre, y durante el año los tienes que ir corrigiendo y los tienes que ir, digamos, enfocando hacia lo que es el colectivo, ¿no? Que el jugador o los jugadores tomen responsabilidades, pues para eso están, ¿no? Y obviamente es lo que les requerimos y lo que les pedimos. Pero ese juego colectivo o esos egoísmos tienen que ser siempre a favor de lo que es el bien del equipo. Sí, Félix. La exigencia de la Euroliga, lo decías antes, que está normando al equipo en ACB, no solo esta temporada, sino las anteriores. No sé si ahí os vais a hacer también algún replanteamiento al nivel de ambición. Este equipo siempre ha sido muy ambicioso. Quizá no pueda seguir siendo tan ambicioso. No. En cuanto a los objetivos. El equipo tiene que seguir en esa línea ambiciosa. O sea, esa competitividad, el equipo, no tengas duda que la va a seguir y la persigue. La Euroliga, bueno, obviamente, os decía, cada vez es más agresiva, es más competitiva. Eso hay que ver el nivel que tiene ahora mismo la Euroliga a nivel de juego, pero eso no debe de servirnos de excusa. Siempre hemos ido, digamos, a contracorriente de muchas cosas y de circunstancias, ¿no? Baskonia ha ido creciendo y ha ido saltando los posibles obstáculos que se ha ido encontrando. Sé que el próximo año vamos a tener una liga mucho más exigente. Sé que vamos a ser 20 equipos, que entre un equipo de Dubái, con lo que eso supone, ¿no? El viaje, los desplazamientos, jornadas dobles.
esta semana sabremos calendario más o menos sobre el miércoles o jueves, pero igual vamos a 10, 11 jornadas dobles. Todo eso, bueno, hay que analizarlo. Vamos a tener que tener una plantilla más amplia, pero que esa plantilla que sea más amplia no sea de números solamente, sino que también sea de que los efectivos que estén puedan disputarla y puedan jugar para que, digamos, podamos llegar vivos y podamos dosificar las situaciones y los jugadores. Félix. Por aquí y luego... Félix, Sí. vais a tener cambios en la Secretaría Técnica, ya lo habéis anunciado. Un poco qué es lo que buscáis con la incorporación de Chevy. Bueno, Chevy es un hombre que nos va a aportar frescura seguro, ¿eh? Es una cara nueva, además con un buen trabajo que lleva desarrollando en Manresa. Y bueno, introducimos, digamos, es una transición generacional, ¿no?, sobre lo que puede ser con Alfredo, ¿no? Pero vamos a seguir juntos, o sea, lo que quiero decir es que Alfredo va a seguir perteneciendo a la Secretaría Técnica porque esa experiencia, ese conocimiento y ese bagaje que tiene hablaban ayer de 40 años, ¿no? Pues de 35, de 40 años, pues es brutal, ¿no? Entonces, ese trabajo se va a seguir haciendo, esa Secretaría Técnica, obviamente con Chevy, bueno, vamos a ver qué enfoque se le va a dar y todo, vamos, coordinado de una manera consensuada y de una manera positiva. Chevy viene a sumar, o sea, él mismo lo dijo el otro día y lo que se ha hablado con él es, él viene a sumar o viene a aportar y bienvenido, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de los retos que tenemos por delante ahora mismo, bueno, pues todos los recursos que podamos tener van a ser positivos siempre, ¿no? Y entonces Chevy obviamente es un gran recurso que vamos a poder disponer a la Secretaría Técnica y trabajar para adelante y demás. Bueno, Chevy en su rueda de prensa la semana pasada decía que se había dado todo muy rápido, en unos días, en una semana. No sé en qué momento se toma la decisión, qué es lo que se busca, si es algo que ya llevaba tiempo dándose cuentas. Bueno, es un poco repetirte lo mismo que el compañero, ¿no? Al final es un tema que surge ahí, se hace más o menos rápido, vemos además que, bueno, que necesitamos y vamos a dar un empuje en esa posición, la vamos a reforzar y obviamente introducimos a Sebi como el secretario técnico, ¿no? Pero siempre hay mucha gente que trabaja en la Secretaría Técnica, ¿no? Entonces todo será su equipo y lo conformará de la manera que él considere y obviamente coordinado y gestionado desde el club y desde la dirección deportiva. Sí, Félix, hablabas de la plantilla. Sí. ¿Os habéis marcado un número concreto de jugadores que tienen que estar en esta plantilla? O también, bueno, el año pasado estabais con sus contratos también del equipo filial y demás. Si van a participar veremos más caras. Y luego que analices un poco esa parte de ese final de plantilla, ¿no? que no ha acabado de entrar en juego, ¿no? Me imagino que será un poco todo por eso, ¿no? Cuando te refieres final de plantilla, ¿te refieres Ese a...? final de jugadores, de plantilla en cuanto a rotación, que no han terminado de entrar. Los que no, hemos tenido el aporte de Clavijo, estos jugadores. De Clavijo, y luego, o los que hemos tenido... Hasta Pavel, hasta Urran Sí. Sander, que igual no han terminado de igualdad. Bueno, esto viene, Javi, porque cuando vas con prisas no te da tiempo, ¿no? Es un poco lo que os decía. Fíjate que el año pasado hablábamos de que la pretemporada había sido atípica porque habíamos hecho pretemporada. Este año, por ejemplo, el Eurobasket acaba el 14-15 de septiembre y la liga puede estar empezando, todavía no lo sé, igual me estoy adelantando, pero igual puede estar empezando sobre el 25. O sea, fíjate el poco tiempo que vas a poder tener con los jugadores que están en selección. Pero esto que comentas de los jugadores que igual no han entrado en las rotaciones o no los hemos podido, digamos, ver, dar oportunidades y minutos, bueno, viene por las prisas. Cuando tú tienes una situación donde pierdes una serie de partidos de inicio, donde te cuesta entrar, que puede tener su explicación y su justificación, tienes un entrenador nuevo, tienes bastantes jugadores nuevos en lo que es plantilla, bueno, jugadores que les ha costado de inicio entrar, jugadores que el año pasado estuvieron a un nivel muy alto y luego les ha ido costando les ha costado entrar en línea y en el equipo, bueno, pues eso, quieras o no, te va dejando un deber. Y obviamente los perjudicados pues son estos jugadores, ¿no? Que al final tienen que tener sus momentos y sus oportunidades. Nosotros, respecto a lo que puede ser el número de jugadores, bueno, sí, claro, estamos analizando, porque si el próximo año vamos a ser 20 equipos en Euroliga, vamos a tener que crecer en lo que es en efectivos de lo que es en la plantilla. Decirte ahora los números, si vamos a ser 16, 15 o 14, pero sí vamos a tener que crecer
en lo que es la plantilla. Y lo que comentaba antes, ¿no?, a uno de tus compañeros, ¿no?, la utilización de esos jugadores. No el decir tengo 14 o tengo 15 jugadores y luego juego con 8 todo el año, porque al final no llegas, ¿no? Este año hemos jugado, creo que son 70 partidos, pero el próximo año vamos a jugar más partidos con más exigencia. Eso es un poco lo que tenemos que ver. Y respecto a lo que me dices de jugadores que hemos tenido con Clavijo y demás, bueno, nosotros la idea que tenemos, bueno, la idea no, llevamos ya un mes trabajándolo, seguiremos con esa colaboración con Clavijo, que además ha sido una colaboración positiva, ha sido una colaboración buena, donde los jugadores se han desarrollado, han jugado, los hemos utilizado también para que los chicos puedan trabajar, entrenar por las mañanas con nosotros y ayudar al equipo, que lo han hecho y han hecho un trabajo excepcional, los 3 jugadores que hemos tenido, Joseba, Viti y Mamu. Y bueno, y ha habido momentos donde los hemos podido tener. Y a ellos les ha valido muy mucho, han salvado la categoría, donde no era fácil. Y bueno, es positivo. Yo hace 3 semanas o así tuvimos una reunión con Félix, con el presidente del Clavijo, y bueno, ellos también estaban contentos y iremos en una misma línea. Ahora estamos en el momento de definir qué jugadores, cómo los vinculamos y demás, pero la idea es continuar con esa vinculación. Esta pregunta es un poco más a medio plazo, hablando de la Euroliga. ¿Sí? La pregunta es, ¿es viable? Es decir, ¿es viable para un club como el Baskonia, como otros clubes pequeños como puede ser el Žalgiris, etcétera? ¿Sí? Son 20 equipos a medio plazo, puede que sean más. Tal y como está estructurada la competición con una sola liga de 34 jornadas hasta ahora, 38 si no me equivoco el año que viene, ¿es viable? Sobre todo la NCAA llevándose a jugadores jóvenes, la NBA y sus contratos de doble dirección llevándose también. Insisto, ¿es viable? Bueno, es una muy buena pregunta. Tenemos que buscar lo que es la viabilidad. En ello estamos trabajando, ¿no?, a través de las diferentes competiciones y de las continuas reuniones que estamos teniendo, ¿no?, tanto a nivel de FIBA, Euroliga, ligas y demás. Es cierto que ahora mismo, como está situado el calendario, es una locura. O sea, tú miras el calendario y es realmente exhausto. Exhausto verlo, fíjate, disputarlo y jugarlo. ¿Qué te quiero decir, no? La viabilidad hay que encontrarla. Ahora mismo, como bien dices, hay muchas amenazas. Hay muchas amenazas de NBA, muchas amenazas de las universidades, los contratos NIL, los two-way. Cada vez hay menos jugadores, esta es una realidad. Cada vez hay menos jugadores cupos, que esa es otra realidad. Entonces, bueno, hay que intentar de alguna manera buscar soluciones, ¿no? Soluciones con el calendario, soluciones cómo nos podemos proteger. Hay mucha preocupación en el baloncesto europeo, mucha, por esto que comentas, ¿no?, de los jugadores que estás teniendo en tus plantillas, jugadores jóvenes, donde inviertes mucho dinero, muchos recursos, y luego de repente saltan a Estados Unidos o a la NCAA o a los contratos NIL, universidades, y eso al final no te deja nada y al final se lleva en tu proyecto. Entonces, las canteras, bueno, estamos haciendo un análisis, ¿no?, un análisis de cómo poder protegernos. De ahí viene un poco también, que me imagino que esta semana de alguna manera se presentará, bueno, pues es una posible Liga Sub-22 que se está trabajando en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española y la ACB, que estaría amparada por la ACB, de alguna manera para ver cómo podemos enfocar, ¿no? Es un proyecto que va a salir, pero que estamos en las últimas semanas trabajándolo y enfocándolo, ¿no? Que sería un proyecto, una sub-22, bueno, pues, pero sería obligados con 6 jugadores seleccionables, ¿no?, de formación seleccionables que puedan jugar, más otros 6 jugadores de libre disposición, y sería un poco en el entorno de los equipos ACB. Son fórmulas o son estrategias para intentar de alguna manera, para que veáis la preocupación que está teniendo el mismo Consejo Superior de Deportes, ¿no? Esta salida de jugadores jóvenes, que además van a universidades, con muchísimo dinero, porque realmente la misma NBA está teniendo problemas en su draft, está teniendo problemas porque hay jugadores que prefieren jugar a la NCAA, porque cogen más dinero que los equipos de NBA, para que veas un poco la separación que hay mismo en Estados Unidos, ¿no? Y la viabilidad la debemos de buscar, la debemos de encontrar. Nosotros, obviamente, esa ambición y ese punto de querer seguir jugando, porque además nos pertenece y somos dueños de ella, porque llevamos 25 años en toda toma de decisiones,
en la Euroliga, vamos a seguir queriendo estar ahí, y es un poco lo que hemos trabajado, y ahora mismo tenemos un futuro por delante realmente excitante y positivo. Félix, ¿tenéis previsto darle un poco una vuelta al tema cupos? Me refiero a no tener jugadores, sobre todo 2-3 casos, igual más por completar, digamos, la normativa, sino que sean cupos, como hay muchos equipos que están en playoff, que tengan un rol de verdad importante en el equipo. Bueno, obviamente lo tenemos, es uno de los análisis que estamos haciendo, ¿no? Obviamente debemos de dar ese momento de que estos jugadores puedan jugar. Sí es cierto que luego lo debes de conjugar con lo que es la Euroliga, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Esto que me comentas, jugadores que están ahora en playoff, pues bueno, está bien, pero debes de darles de comer a todos los niveles, ¿no? Se suele decir vulgarmente. Y esto debemos de analizarlo. Cuando hablábamos de saber entender las dos competiciones, es uno de los análisis que hacemos, ¿no? Obviamente las plantillas no es por números, sino luego es cómo utilizas las plantillas, y ahí es donde debes de ser un poco, digamos, bueno, pues arriesgar y dar oportunidades, porque además yo no tengo ninguna duda de que jugadores que por ejemplo este año no han jugado, como puede ser el caso de Pavel, Sander ha jugado algo más y tal, pueden jugar perfectamente en la ACB. Carlos. De cara al futuro, hay una serie de jugadores que terminan contrato, no sé, situaciones igual como la de Raieste, Samanich. Bueno, Samanich tenéis una opción, Diaye también es un jugador que podéis tener una opción sobre él. ¿Cuál es esa? ¿Tenéis alguna perspectiva clara sobre esos jugadores? Bueno, ahora estamos analizando todo el plantel, Carlos. O sea, tenemos 3 jugadores que finalizan contractualmente, que son Chima, Sander y Yaramas. Esos finalizan contrato. Sobre el resto de jugadores, o tienen contratos más largos, o tenemos, como bien dices, opciones de poder continuar o no continuar. Bueno, estamos ahora mismo en ese momento de tenemos tiempo para tomar estas decisiones, casi todas se plantean hacia inicios de julio. También ellos tienen posibilidades de salidas, que también hay que valorarlas y hay que analizarlas. Algunos jugadores tienen opciones de salida, y entonces, bueno, esto muchas veces no es lo que tú quieres, sino también lo que te pueda venir, ¿no? Te garantizo de que, aunque hayamos tenido un año que sobre el papel no es bueno, todos los jugadores tienen un mercado importante, o sea, son jugadores por los que se preguntan y por los que tienen un valor importante a nivel europeo. Pero ahora mismo no tenemos todavía, Carlos, una decisión tomada, es decirte sí, no, sí, no. Bueno, estamos en ello, estamos en el momento, estamos a mitad de junio y estamos analizando. Félix, otras temporadas el equipo, tras un inicio irregular, ¿sí? Desde el club se ha apostado a hacer cambios, ya sea en el banquillo o de jugadores. Este año hemos visto menos cambios, no sé si es por un problema de recursos económicos o por una decisión propia del club que ha decidido mantener esa plantilla igual. Bueno, yo siempre he dicho que los cambios los tienes que hacer si siempre ves algo que te vaya a mejorar. Si hacer cambios por hacer cambios, tenemos muchísimos ejemplos, y sobre todo cuando ves los equipos, cuando están sufriendo por abajo y demás, y empiezan a hacer cambios y en vez de arreglar, desarreglan situaciones. Bueno, yo creo que las cosas necesitan tiempo, necesitan pausa, muchas veces confianza. Introdujimos, el único cambio que hemos hecho este año ha sido la entrada de Luka, porque además vimos una opción buena de que Ousmane pudiera jugar, de sacarlo y que jugara en Granada. Y bueno, y metíamos un jugador con muchísimo talento y con muchísimo recorrido, ¿no? Ese fue el movimiento que hicimos, porque además económicamente era algo bueno y deportivamente también lo veíamos desde ese punto de vista. Luego, bueno, por las lesiones, ¿nos han podido hacer daño? Bueno, nunca bien las lesiones, pero tampoco hemos sido un equipo que hemos tenido grandes lesiones, ¿no? A lo que puedes ver otros equipos. Sí es cierto que pues tienes la situación de Camar, que en el peor momento, cuando él recupera, tal, no sé qué, se rompe el dedo, ya quieras o no, eso le lastra, y al final pues le ha costado acabar el año, en el sentido de las sensaciones y el timing. El planteamiento que nos hicimos al principio de año con los extracomunitarios, ¿no? Que empezamos con 3 extracomunitarios con la idea del pasaporte, bueno, el plan salió bien, o sea, conseguimos el pasaporte, pudo disputar la ventana y cambió el estatus en noviembre. Bueno, eso es una decisión que era un riesgo, porque estas cosas a veces no dependen de ti, dependen de muchas cosas. Imagínate que el jugador se lesiona y no puede jugar la ventana y te tienes que ir a febrero, y entonces no hubiera cambiado el estatus, pero bueno, las cosas salieron bien. Bueno, asumimos riesgos, porque además Baskonia otra cosa no, pero tiene que asumir riesgos, estamos obligados a ello, lo hemos hecho siempre, y ese camino, bueno, debemos de seguir.
el problema de tener 3 extracomunitarios ha supuesto no poder contar con toda la plantilla hasta noviembre. Ha salido bien, pero precisamente ha lastrado el equipo. Y eso también ha supuesto que un jugador que no conocía la ACB y la Euroliga como Trent Forrest haya tenido que entrar a las bravas, como vulgarmente se dice, y le ha costado. Ese riesgo de verdad ha salido bien y sobre todo también se ha evidenciado, que es la segunda parte de la pregunta, lo que le ha costado, por ejemplo, casar a Marcus Howard con Trent Forrest. Esos tus 2 extracomunitarios titulares y que probablemente más se ha evidenciado las carencias del equipo, esa falta de comunión o esa falta de costumbre para poder hacer el juego que el club podía. Bueno, venimos también de un base, como has hablado de nombres y tal, venimos de un base como es Cody, que obviamente el conocimiento que tenía, fíjate Cody cuando entró en la plantilla, lo que le costó. Y ya, vamos a hacer si quieres un poco de memoria, ¿no? Nosotros fichamos a Cody de un jugador que había descendido a 2 equipos. Sus últimos 2 equipos habían descendido. Todo era Cody, 2 ascensos y tal. Bueno, Cody ha demostrado, se adaptó muy bien, jugó muchos minutos, es cierto, y se desarrolló como jugador y bueno, y ahí está ahora mismo, ¿no? Marcha de Baskonia, con un super contrato y jugando a un nivel extraordinario. En el caso de Forrest, es la primera llegada suya, un americano que llega a Estados Unidos, que viene de Estados Unidos y que entra en el baloncesto europeo. Yo creo que la adaptación de Forrest es muy, muy positiva. Cuando hablamos de que le ha costado, hombre, imagínate que te llevan ahora aquí y te ponen en Charlotte, de repente. El primer mes estás a ver dónde estás, ¿no? Como digo yo, tienes que pasar el sarampión. Forrest ha sido un jugador que, bueno, lo que se le ha ido solicitando y pidiendo desde el entrenador, lo ha ido haciendo. Es cierto que igual no hemos encontrado ese punto de forma de un jugador tan importante en nuestro equipo como es Marcus Howard, estoy de acuerdo contigo. Y cuando hablaba antes de los finales de partido, que hemos perdido muchos finales de partido, fíjate, ¿no? Hablábamos de 12 partidos que hemos estado ahí con un más menos 7 puntos. Bueno, esas cosas, ahí es donde se ve el equipo, ¿no? Cuando da ese paso de contundencia para sacar los partidos adelante. Yo no tengo ninguna duda de que Forrest va a jugar mejor este año. Ninguna duda. ¿Por qué? Porque ya conoce lo que es Vitoria, ya sabe dónde está la Florida y sabe dónde está la Calle Dato, entiéndeme, y sabe dónde está el Bues Arena. Y sabe ya lo que es jugar en Europa. Piensa que este jugador no había tocado Europa nunca. Su adaptación ha sido muy positiva. Es más, ahí está el interés de muchísimos equipos por él. Muchísimos equipos por él en su primer año. Otros jugadores que hemos podido tener en la plantilla, bueno, pues este año han estado por debajo de su nivel. Y de ahí, de alguna manera, tenemos que buscar reflotar esos jugadores y que obviamente son piezas tan fundamentales y tan importantes que tienen que dar un paso adelante. Sí, te iba a preguntar, Félix, un poco lo que has comentado ahora, ¿no? Más allá de que hay una serie de jugadores, 2 o 3 jugadores al final, como decía Javi, al final de la plantilla, ¿no? Jóvenes que no han tenido oportunidades. Sí que es cierto que se han visto otros jugadores y más talluditos, más experiencia, que quizás no han. O sea, alargar la plantilla no es solo, digamos, dar oportunidad a eso, sino que también funcionen jugadores que están destinados a tener un papel más importante. Puedo poner nombres, ¿no? No sé si estáis absolutamente contentos con el rendimiento de Dio o de Hall, que por unas circunstancias o por otras, esta plantilla le ha costado, ¿no? Tener un jugador importante o de peso en esa posición. Bueno, en el juego interior, ¿no? Que es un poco hacia lo que me vienes a preguntar, ¿no? Cuando me mencionas a Hall y a Halley, digo... Podemos hablar de los cuadros o de Moneke también. No, podemos hablar de todo lo que queráis, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Jalifa, sí es cierto que él viene de un año de no jugar, porque al inicio no entra en lo que son un poco los planes de Dusko, y luego, bueno, se lesiona, se rompe la mano y pasa todo el año en blanco. Entra en lo que es la plantilla y bueno, pues le cuesta volver otra vez a coger ese timing y ese ritmo, porque esto no son máquinas, o sea, al final necesitan su tiempo, su confianza. Puedo estar de acuerdo contigo en que hay jugadores con un cierto peso que este año no han estado, digamos, a ese nivel. Pero también es cierto que cuando hablas de todo el conjunto de la plantilla, de la regularidad, de lo que comentaban antes los compañeros, del egoísmo
y demás, bueno, al final se lo puedes achacar a todos, hasta, no sé cómo decirte, podemos empezar desde el base hasta el pivot. Puedo estar de acuerdo contigo que a nivel de juego interior igual nos ha faltado un jugador con características diferentes a lo que puede, digamos, a lo que hemos podido tener, pero también, bueno, es luego ver cómo lo integras dentro de lo que es el estilo del juego, ¿no? Cómo tú realmente quieras jugar y cómo quieres hacer la utilización de esos jugadores, ¿no? Cuando hablamos de ampliar la rotación de jugadores, estoy de acuerdo contigo que tienes que tener una serie de jugadores que den el peso y den lo grosso del equipo, ¿no? Y luego el resto son los que tienen, es un poco el tema de los roles, ¿no? Obviamente hay jugadores que están llamados a tener un rol más importante y otros jugadores que tienen que acompañar en ese rol y tienen que ir en crecimiento. ¿Ha habido jugadores que han crecido? Sí, hablábamos de Forres, podemos hablar de Rocas, podemos hablar de Samanis, como acaba la temporada, donde llega y le cuesta, viene en una situación complicada, Fenerbahce, tal, y bueno, y al final demuestra de que es un jugador con muchísimas cosas buenas. Bueno, ahí es ver un poco, como os decía al inicio, ¿no? Que el equipo tenía carencias, las va a tener siempre, las tienen todos los equipos. Hay que ver luego lo que realmente podemos cuadrar y qué nos puede dar ese mercado. Javi. Mirando al futuro, has hablado de bases, no sé cómo ves también esa situación. Si nos puedes decir algo de Españolo y si nos puedes decir algo de Clement Fields también en la era. Bueno, te puedo decir que son dos buenos jugadores. Concretarte ahora cosas, bueno, pues obviamente yo creo que en los próximos días y tal podremos tener más noticias, ¿no? Hablas de buenos jugadores además con buena proyección. En el caso de Clement, lo llamo por su nombre ya, en el caso de Clement, bueno, ha sido un jugador donde ha crecido muchísimo, ¿no? En los últimos años. Es un jugador muy seguido por la Secretaría Técnica, donde además este año consigue el trofeo al jugador de proyección, ¿no? Por delante de dos buenos jugadores como puede ser Heath y Strassel o otros jugadores en Francia, ¿no? Porque estamos hablando de un mercado francés que es el mercado ahora mismo con muchísimos jugadores y en auge, ¿no? Yo creo que es un jugador que, bueno, pues que yo creo que puede ser algo positivo, pero bueno, vamos a esperar un poco. Y el tema de Españolo, bueno, pues es un jugador que ya conocemos, lo conocemos de la Euroliga, con experiencia en lo que es en Alba de Berlín, con pasado en el Real Madrid. Bueno, son opciones que hay ahí en el mercado, como hay otras muchas. Félix, dos nombres. Con Forres, ¿crees que es más posible que se vaya, que se quede? Y Moneke, ¿cuánto ha desesperado al club, a Pablo Lasso, por unos momentos de Chima Moneke? Bueno, el tema de Forres tiene contrato y espero que continúe con nosotros. Es más, yo quiero que continúe con nosotros, porque además un poco lo que le decía tu compañero, ¿no? Es un jugador con una gran adaptación, que ha llegado bien y no tengo ninguna duda que el próximo año jugará a un mejor nivel. Y en el tema de Chima, bueno, Chima hay que quererlo como es, o sea, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Cuando el año pasado llegó Chima Moneke, bueno, pues el nivel fue extraordinario, la comunión con la grada. Bueno, Chima es un hombre que tiene muchas cosas buenas y luego obviamente pues tiene sus defectos en lo que puede ser el juego. Cuando hablas de esquiciar y tal, bueno, es como todo, ¿no? Él tiene un estilo de juego, tiene una forma de ver el juego, de transmitirlo y demás, pero no dudemos que es un gran jugador. Digo la gestión interna también, ¿no? Bueno, la gestión interna, ningún jugador es fácil. Ninguno es fácil, Kevin. O sea, ya te lo digo desde el inicio. O sea, a este nivel ningún jugador es fácil. El que juega porque juega mucho y tal. El que juega poco porque juega poco. Los egos, los egoísmos, bueno, son cosas que hay que saber gestionar y para eso obviamente está el entrenador, para gestionar todo ese tipo de egos y todo ese tipo de situaciones. Sí, en ese proceso, Félix, de análisis que tenéis que tomar decisiones de aquí a 2-3 semanas, ¿apostáis más por dar unas nuevas oportunidades a algunos jugadores o por novedades? Y en ese sentido también, ¿qué os ha pedido el entrenador? Si seguir apostando por segundas oportunidades o hacer más un equipo, ¿no? Bueno, yo creo que hay jugadores que necesitan tiempo. O sea, hay jugadores que van a necesitar tiempo porque, bueno, pues igual sus primeras entradas, o primer año, lo que sea, pues les ha costado algo más, ¿no?
Y lo que podamos ver en el mercado que pueda mejorar el equipo lo va a hacer. Obviamente vamos a tener que introducir cosas en el equipo para mejorar el equipo, ¿no? Para cambiar ciertas situaciones, como hablamos del egoísmo, como hablamos de roles, como hablamos de ampliar la plantilla, vamos a tener que introducir jugadores, eso no tengas ninguna duda. Y en eso está la Secretaría Técnica trabajando ya, desde hace tiempo. Vale, vamos con las últimas preguntas. Tengo alguna, pero bueno, vamos. No, Sí, pregunta, lo digo por centrar, como ya nos estamos yendo mucho hacia el futuro, ya, este es el tema es balance de temporada, entonces intentemos centrar. Vale, pues bueno, has hablado un poco de Rocas por encima, que igual es uno de los jugadores que más ha ido creciendo. No sé si de los que esperabais vosotros, que incluso pues, es un jugador que tiene más opciones. ¿Le ves aquí en Vitoria? Porque claro, es un jugador que en Grecia necesitan también el tema de los cupos. Que Te contesto muy rápido. Es un jugador que llama la atención, es un buen jugador, un gran jugador, con una gran proyección y un gran crecimiento, lo ha demostrado. Y bueno, comentas Grecia, pero hay otros mercados que también llaman la atención, ¿no? Pero obviamente, como bien dices, pues bueno, pues los cupos en Grecia pues están como están, tiene contrato con nosotros y bueno, obviamente tiene sus cláusulas de poder salir y demás, pero vamos, cuento que Rocas continúe con nosotros, pero esto es como todo, hay cosas que no las puedes controlar. Por aquí. Para hacer un balance, uno de los debes del equipo ha sido la falta de un segundo base de garantía. Se está hablando de Mateo Españolo, un Mateo Españolo que, como bien le dijo Pablo Laso cuando era su entrenador, que si quería seguir botando el balón se comprase más. Siendo en el balance del curso 24-25 el juego 1 contra 1 con a veces pocos pases y mucha desesperación para jugadores como Marcus Howard, contratar a gente que se caracteriza por su 1 contra 1 como puede ser Mateo Españolo puede ser redundar en el mismo defecto, no por el nombre propio, sino me refiero por el estilo. Sí os voy a pedir, por favor, que hagamos preguntas hacia atrás, porque si las seguimos haciendo... No, pero bueno, te contesto esta. Cuando hablas de Españolo, hablas de Españolo, pero es porque Javi ha comentado un nombre de un jugador, o sea, pero te puedo decir otros 15 bases más, o sea, entiéndeme. Cuando te refieres al estilo, que eso sí te lo puedo entender, la pregunta, más basado en el estilo, bueno, es un poco, es cierto que teniendo ciertos jugadores sí necesitan un estilo más rápido de juego. Por ejemplo, Rocas necesita un estilo más rápido, iba a decir el pequeño Marcus necesita un estilo más rápido, el mismo Chima Moneke necesita un estilo más rápido, a veces, entiéndeme, más caótico, ¿no? Para poder sacar a veces ventajas, transiciones rápidas y demás. Bueno, pero eso es una labor del entrenador, es una labor de cómo él quiere jugar y cómo quiere enfocar las cosas, ¿no? Obviamente, en alguna rueda de prensa os he escuchado, ¿no? Con Pablo, ¿no? Decía, Pablo, ¿tú quieres jugar rápido? Bueno, Pablo, quieres jugar bien. O sea, no por jugar muy rápido a 200 por hora, donde pierdas 30 balones vas a jugar mejor. ¿Entiendes? Habrá que jugar rápido y que seas más efectivo. Lo que hay que buscar es la efectividad en el juego. Sea rápido, sea lento y demás. Y luego, no solamente jugar con un estilo, pues meter muchos estilos dentro del mismo partido. No sé si te respondo. Félix, cada temporada nos vamos a más partidos. Sí. No sé, has hablado que bueno, que se va a necesitar reforzar la plantilla. No sé si esto también implica que el número de jugadores sea mayor, sobre todo para cubrir esa cantidad de partidos que se juegan en una temporada. Y no ha habido muchas lesiones, pero por si acaso las hay. Esta temporada creo que habéis tenido incluso 13 jugadores. No sé si esperáis tener alguno más en la rotación. De esos que juegan también, que has dicho. La idea es un poco lo que os decía antes, ¿no? Obviamente vamos a necesitar ampliar los jugadores. Un poco lo que decía antes a tu compañero, ¿no? No sé, de 14, 15, 16 y demás, pero sí obviamente tenemos que ampliar y que esos jugadores sean efectivos, que puedan jugar y puedan disfrutar. O sea, no tener jugadores de relleno en ese sentido, ¿no? Obviamente habrá situaciones donde jugadores con más rol tendrán que tener más importancia y jugadores con menos rol, bueno, pero que puedan jugar, ¿no? Que puedas ir a un campo, y no voy a decir ningún nombre para que nadie esto, pero que vayas y puedas jugar sin ningún problema y lo puedas conjugar. Nosotros este año, por ejemplo, los partidos fuera de casa nos ha costado más, ahí están los datos, y en casa, por ejemplo, el equipo, pues bueno, no sé, en ACB, los últimos 8 partidos hemos ganado 7 partidos. Bueno, pues eso es un buen dato, no sé, es un gran dato, no es un buen dato, es un gran dato. Pero debes de intentar buscar lo que es el equilibrio, ¿no? Lo mismo que hablamos en Euroliga, que has ganado más que 2 partidos fuera de casa, tienes que buscar ese equilibrio. O sea, al final, en casa, el equipo ha sido competitivo, el equipo ha estado a un buen nivel, pero fuera de casa no lo ha tenido. Entonces ahí es donde tienes que buscar, digamos, ese equilibrio, y ahí debes de buscar jugadores que puedan aportar, digamos, a esa amplitud de lo que es la plantilla. Estábamos hablando como de
varios bases también de estilo de juego. También qué análisis haces de la temporada de Camar, si lo ves de aquí en adelante también como ese segundo base o cómo se puede convertir. Bueno, a Camar le ha costado porque el rol que él tenía en otros equipos pues es totalmente diferente al que ha tenido en Baskonia, ¿no? A nivel de lo que puede ser el protagonismo, ¿no? Obviamente él viene de un equipo un poco más pequeño en el sentido de su rol, ¿no? Más importante, con más minutos, y aquí pues bueno, pues lo tiene que pelear con más jugadores. Sí es cierto que le cuesta un poco ese inicio, se pierde esa ventana de noviembre por el tema del pasaporte, cae en la lesión, tiene luego otra roturita de fibras, bueno, ha ido arrastrando problemas que no le han dado esos 3 meses de continuidad, de estabilidad y demás. Y cuando mejor estaba, que estaba entrando en Madrid y tal, bueno, pues se rompe el dedo de la mano, que además el chico hace un esfuerzo tremendo por volver, que eso habla muy bien de Camar y de su mentalidad y de su compromiso con lo que es Baskonia. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos utilizar y dónde lo podemos reubicar. Carlos. Habéis hablado de estilos, de los bases, de ritmo, además. Sí que te quería preguntar si este equipo ha estado esta temporada muy lejos del nivel mínimo o el nivel exigible en defensa de lo que necesita ahora mismo. La defensa, Carlos, te lo voy a resumir, no ha sido buena. O sea, la defensa, esto no hace falta, entiéndeme, lo ve cualquiera, ¿no? En ese sentido, el equipo defensivamente, bueno, pues debe de mejorar muchísimas cosas, ¿no? Y debe de buscar su sello de identidad. Esta es una realidad, y muchas veces pues esos partidos donde han estado igual ajustados y demás, pues bueno, pues igual los puedes sacar. Pero este análisis o este comentario que yo te hago lo hace el mismo staff técnico, el entrenador, los propios jugadores y demás. Hay que buscar, digamos, las mejoras, y obviamente cuando hablamos de mejoras hablamos de defensivamente el equipo debe mejorar. Lo mismo que el rendimiento de muchos jugadores a nivel personal deben de mejorar. Vale, las dos últimas por aquí. Yo, por hacer, ¿cómo habéis visto la temporada de John Maker Ball y cómo le ves? Ha empezado ya a entrenar con Pablo tal, y quizás es un poco la piedra angular de esa cantera, ¿no? Y sí, con la intervención también del gobierno y demás, con esto del pasaporte y esas cosas. ¿Cómo lo veis de cara al futuro también en la primera plantilla? ¿O si planteáis ya... Bueno, Joan es un jugador joven. Yo creo que él necesita su tiempo, necesita su espacio, sobre todo estar protegido. Yo creo que tampoco hay que volverse loco con Joan. Es un chico muy joven, donde va dando pasos muy grandes, pero los tiene que dar muy firmes. Y el trabajo que se está haciendo con Juan Pedro, con toda la parte de categorías inferiores y demás, es muy bueno con él, ¿no? Obviamente luego tiene la situación de que es un jugador, como bien dices, que con el pasaporte, pero bueno, necesita su tiempo y su espacio. Ahora mismo, bueno, puedes decir, bueno, lo cedo. No, yo creo que Joan tiene que seguir, digamos, bajo el techo de lo que es Baskonia, con ese control a todos los niveles, con sus nutricionistas, con sus preparadores físicos, con su técnica individual que está trabajando con Alessandro todos los días. O sea, todo ese trabajo es lo que le está ayudando a crecer a Joan. Su cabeza es buena, tiene muy buena cabeza, es un chico además muy maduro. Bueno, yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? para el baloncesto y sobre todo para el trabajo que hace Baskonia. ¿En ese sentido tenéis miedo de la universidad? Miedos ahora mismo con todas estas amenazas existen, Javi. O sea, esto es una realidad. Nosotros por ahora no estamos perdiendo jugadores, ¿no? Perdimos en su momento a Petrusev, que fue yo creo que el primer caso que surge. Lo hablaba el otro día ahí en la reunión de Ginebra con la FIBA, pero ahora mismo estamos viendo el éxodo que está viendo de jugadores, ¿no? Y lo están sufriendo todo, equipos grandes, Barça, Madrid, pero hablas con EFES, que también invierte muchísimo dinero en plantilla. Hablaba el otro día con Ismael, con su gente, con su director deportivo, y me decía, veréis, que estamos perdiendo jugadores que es tremendo, ¿no? Grandes inversiones de dinero, jugadores muy jóvenes y saltan. Bueno, hay que ver cómo podemos proteger esta situación. Qué bien, la última. Félix, sobre el análisis de las dos competiciones, también enfocarlo de cara al futuro. Hemos hablado contigo muchas veces y con los entrenadores de los últimos años que a veces costaba, ¿no? Que muchos jugadores entendieran la exigencia de, sí, de cambiar, de jugar en Euroliga entre semana, de jugar al campo de Breogán, etcétera, equipos más pequeños en el fin de semana. Y luego en Euroliga, quizás también una de las cuestiones que hay que entender es que el Baskonia puede estar dentro de los 5 o 6 menores presupuestos, y que hay que entender que está en ese nivel y que quizá no es el momento de exigirle tanto como antes. Bueno, eso es una realidad, Kevin. O sea, el negarlo pues sería mentirnos.
los 5 últimos, 6 últimos partidos? Bueno, es que han entrado grandes presupuestos con muchísimo dinero, que es una locura, ¿no? Ahora por eso queremos introducir también lo que es el fair play financiero, para de alguna manera controlar, ¿no? Porque lo que no puedes permitir es que grandes proyectos o proyectos, ¿no?, estén perdiendo esas ingentes cantidades de dinero, ¿no? Y además parezca que no pasa nada, y sí pasa, ¿no? Pasa de que llegará un momento donde esa gente que pone tanto dinero pues se aburra un día y los proyectos puedan desaparecer, y tenemos grandes casos, ¿no?, que han desaparecido o años donde equipos bueno, han bajado el nivel o han llegado casi a desaparecer, ¿no? Ver que los equipos sean sostenibles, ¿no?, de alguna manera buscar esa sostenibilidad, ¿no? Y para eso todos los actores de esta historia, bueno, pues nos debemos de poner de acuerdo, ¿no?, y de alguna forma ser responsables, porque además eso será bueno para lo que es el baloncesto y el crecimiento del baloncesto. Cuando me hablas de la primera pregunta, ¿no?, que me hacías del tema de entender las dos competiciones y demás, bueno, eso es, obviamente, esa es una asignatura pendiente, ¿no?, el entender cómo conjugar y cómo llevar las dos competiciones, ¿no?, de que las dos competiciones son importantes, porque si no, si tú vas mal en una competición, la otra te puede llevar a una situación de ansiedad. Y esa ansiedad al final no es buena, porque al final la vas acumulando y te lleva pues a que utilices menos jugadores de los que tienes que utilizar, o entren las prisas, o entren los nervios, ¿no?, o tomes luego decisiones que igual no son correctas. Entonces, por eso de alguna manera hay que buscar ese equilibrio, entender las cosas, ¿no?, que cuando vayas a un campo, tú has mencionado Brogan, sepas que vas a un campo como es Brogan. ¿Que vas a perder partidos? Claro que los vas a perder, les ha pasado a todo el mundo, ¿no? Tenemos equipos, no sé, Barça este año, ¿no?, está una canasta de meterse en Final Four, pero fíjate la situación, ¿no?, que ha tenido en Liga muchas veces. Bueno, también es cierto que cuando tú vas encontrando esa regularidad y esa situación, pues igual tú en vez de ser octavo en la Liga, entras en una posición diferente y entonces es diferente. Y fíjate, y hemos entrado octavos, hemos entrado en el playoff y el equipo ha competido contra el Real Madrid a un buen nivel. Pero esto va de ganar. Entonces, bueno, no tengas ninguna duda de que Baskonia tiene que ganar. Para eso estamos, y competir, sobre todo competir, ¿no?, y sobre todo estar ahí arriba. Cosa que, bueno, pues en Copa del Rey no lo hemos hecho, llevamos 2 años sin hacerlo, y eso es algo que Baskonia y el club no se puede permitir. Pues muchas gracias, Félix. Sí. Venga. No pasa nada. Bueno, no tiene nada que ver, pero solo es una. No tiene nada que ver. No tiene que ver con lo que estás hablando. Están entrenando muchos equipos ACB en baloncesto femenino. No sé si os planteáis esta situación en algún momento, o cómo está la historia. Bueno, nosotros a través de las categorías inferiores sí tenemos lo que es baloncesto femenino, obviamente, porque es una parte muy importante de lo que es la cantera, ¿no?, y además el trabajo que se está haciendo es bueno y demás. Nosotros ahora mismo esto no nos lo hemos planteado. Obviamente hay un proyecto como es el Araski, que es un buen proyecto además, y muy bien gestionado y muy bien liderado por la gente que lleva mucho tiempo en ese proyecto, y además es súper respetable y es muy meritorio el trabajo que hacen, y creo que hay que ponerlo en valor, porque da visibilidad a una parte muy importante de lo que es el baloncesto, que es el baloncesto femenino. O sea, no hablemos siempre de baloncesto masculino, porque luego cuando hablamos de baloncesto es como cuando hablamos de árbitras o árbitros, ¿no? No tiene por qué ser algo novedoso, o sea, lo tenemos que normalizar porque existe y está ahí, ¿no? Y además, joder, lo disfrutamos y es como debe ser. Pues ahora sí, muchas gracias a todos, gracias Félix. Bueno, gracias a todos por vuestra asistencia, ¿vale?